Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, profe. ¿Cómo han estado? Bien. Bien, señorita. ¿Cómo van esas clases, profe? Buenas tardes, ¿cómo van esas clases? Bien. Bien, bueno, listo. Entonces hoy nos corresponde clase de química. Muy bien, entonces volvemos a tener clase nuevamente el día de mañana, antes de la hora del almuerzo. Así que vamos a estar entonces aquí atentos al trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy para que podamos entender entonces cuáles serán la temática que corresponde al día de hoy, que es muy, pero muy importante para entender este tema de preparación de soluciones, ¿vale? Entonces, vamos a empezar entonces a trabajar y vuelvo y les repito, necesito que todos estén muy concentrados y que por favor participemos en clase al máximo posible. Entonces, bueno, a empezar, esperemos, pues ya no hay ningún compañero conectándose, ¿tiene dificultades para realizar la conexión con la clase? ¿Sí han tenido problemas Profe, para a mí acceder no a la me plataforma? aparece el chat. A mí tampoco, profe. ¿No te aparece el chat? No, señor. ¿Quieren, quieren salir? Pueden salir y pueden volver a ingresar, pero si tienen que hacer alguna pregunta, pues la pueden hacer verbalmente, no hay ningún inconveniente. Listo, Finalmente, pues, ustedes ya me aparecen en lista, entonces no habrá ningún inconveniente con eso. Listo, profe, pero para la lista. ¿Vale? No se preocupen, para la lista les voy a compartir mi pantalla para que se den cuenta que aquí ya me aparecen los asistentes. Vale, gracias. Por eso es que no me afana tanto la lista, sino realmente no tenía esto. El que ustedes asistan como tal a la clase, por lo menos miren, ahí va a ingresar otra persona, y si se dan cuenta, pues ahí me aparece quién se va antes de terminar la clase, quién entra tarde a la clase, ahí ya con eso pues, puedo llamar la lista. Salvo que vea algún nombre de pronto que no corresponda o alguna persona que no identifique, entonces de pronto les pregunto, ¿vale? Profe, una duda, es que Sí. yo la clase pasada de química no pude, yo entré, pero yo no sé Teams qué le pasó y me sacó y No, es que pues, espérate que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Creo que es Dana Sofía Valle. Tiene el micrófono abierto y no lo ha apagado, entonces espérate un momentico, silencio el micrófono. Ya lo vuelves a activar tú. ¿Listo? Entonces, no, pues la verdad es que química tuve un inconveniente de internet la semana pasada. Y de hecho, desde el jueves me quedé sin internet hasta el día lunes en la mañana que me lo activaron nuevamente. Entonces, por eso no les he subido nada de química, ¿vale? Entonces, ya incluso en esta semana pues, les subo los videos. Yo creo que ya hoy me pongo juicioso a subir los videos para que ustedes puedan estar, de pronto las personas que no pudieron asistir a la clase, puedan estar, puedan ver qué fue lo que trabajamos en el transcurso de la semana pasada, ¿vale? No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo, profe, es que era para que me pusieran la falla en la clase pasada y entonces era por eso. ¿Me puedes hablar un poquito más duro, por favor? Profe, yo lo que le comentaba de Teams, el error que me sacó y no me dejó volver a entrar, entonces era para que no me pusieran la falla en la clase de química. Vale, pero igual te recomiendo que veas el video si te perdiste de alguna parte para que no vayas a tener inconvenientes con eso. Bueno. Si es que puedo entrar a la plataforma porque está colapsada. No, es que mira, por lo menos aquí están escribiendo los profes también que no le cargan y están escribiendo también los profes que tienen inconvenientes con la conectividad. Entonces son inconvenientes que pues, son normales y son comunes en este proceso. Bien, listo, chicos, entonces vamos a empezar la clase. Por favor, si ustedes llegan a escuchar el que de pronto alguno de sus compañeros esté tratando de conectarse, por favor compartan el vínculo, el link con esas personas que
de sus compañeros que de pronto no se han podido conectar, entonces para que que ellos ingresen. Sin embargo, pues les voy a hacer unas recomendaciones que guarden por cada una de esas asignaturas, copien el link que les aparece a ustedes en su plataforma Moodle, guárdenlo, y con eso, pues cuando ustedes tengan clase de química, si está caída la plataforma, pues ustedes simplemente van a su hoja de Word, en donde están clasificadas las clases con los respectivos links, y con eso pues ahí podrían ingresar de manera directa, y no los pone tampoco pues a depender de si la plataforma funciona o no funciona. Eso pues para que lo hagan como recomendación, ¿no? Porque pues finalmente a veces entiendo que estaba un poquito complicada la plataforma y más con la actualización que le hicieron. Entonces el día de hoy pues no, realmente ninguno de los cursos he superado los 30 estudiantes. Entonces esto pues para que realmente ustedes se pongan como muy pilas con eso y no estemos dependiendo únicamente de la plataforma, porque es que a veces es un poco complicado. Bien, entonces bueno, el día de hoy vamos a trabajar esta temática que se llaman soluciones, clasificación de las mezclas, y por qué no decirlo también, vamos a ver una parte de preparación de soluciones para que ustedes estén pero muy atentos a cómo sería la preparación de unas soluciones y qué tipo de condiciones debe tener. Entonces no es simplemente suponer unas cosas, porque pues ya vamos a darnos cuenta que hay una serie de concepciones que estaríamos manejando de manera errónea, y pues las cuales es importante que las aclaremos, ¿vale? Entonces recordamos, tema para el día de hoy, clasificación de las sustancias y las mezclas, y para esta clasificación de las sustancias y mezclas es muy importante realizar la diferencia entre qué es lo uno y qué es lo otro, ¿vale? Porque de lo contrario, si no se tiene en cuenta la diferencia entre las dos, pues va a ser muy complejo el que ustedes puedan entender cuándo es que se prepara una mezcla y cuándo no se puede preparar una mezcla por más de que yo esté mezclando, cuándo se conserva o se considera como una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea, y qué tipos de clasificaciones de sustancias hay, porque pues aquí, como parte introductoria al tema de las unidades de concentración, pues lo que más vamos a tener que tener en cuenta es precisamente el concepto de mezcla y el concepto de sustancia. Bien, entonces vamos a empezar entonces por recordar un poquito ese término, que por favor entonces alguien que me recuerde qué es el concepto de materia. A ver, ¿qué es el concepto de materia? ¿Todo lo que ocupa un espacio? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene que tener otras dos condiciones que son esenciales. ¿Cuáles son esas otras dos condiciones? En el tiempo. No, pues fíjense que por lo menos la materia, el tiempo solamente es importante, y por eso se habla de un principio de relatividad a través del tiempo, porque solamente el tiempo es relevante para nosotros como seres humanos. Frente al tiempo, pues no, recordemos que la materia no se crea ni se destruye, simplemente pasa por una serie de transformaciones, y que los átomos van a seguir siendo átomos bajo las mismas situaciones o bajo las mismas circunstancias, solamente que con enlaces completamente diferentes. Entonces es muy importante tener en cuenta que, salvo una reacción de orden nuclear, la materia no se va a crear ni se va a destruir, solamente se va a transformar, ¿vale? Incluso aún en las reacciones nucleares, lo que ocurre también son reacciones de transformación de la materia. ¿Listo? Entonces el tiempo no es relativo ahí. Perdón, el tiempo no es relevante ahí, porque pues, a través del principio de relatividad propuesto por Albert Einstein, pues el tiempo solamente sería importante para los seres humanos y la percepción del tiempo es relativa para nosotros. Eso es básicamente y a grosso modo lo que quiere decir el principio de la relatividad. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué tiene que tener la materia? ¿Átomos? ¿Y los átomos qué son? No sé. Listo, entonces, recordemos a ver qué era lo que nos decían por allá nuestros profesores. Nos decían la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y tenía dos cosas. Una de ellas, ¿cómo se llama? Masa. Masa. Y la otra, Volumen. volumen. Muy bien. Entonces, fíjense que el tema que vimos la clase pasada a la densidad
es técnicamente la clasificación o la composición de la materia o la forma de la expresión de la materia más simple que nosotros podemos denominar. Es decir, la materia está compuesta por la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y que como consecuencia de tener masa, pues tiene un volumen. Y viceversa, como consecuencia de tener un volumen, obligatoriamente también tiene que tener una masa, ¿vale? Entonces, esas sustancias las vamos a clasificar de dos maneras, esa materia la vamos a clasificar de dos maneras, perdón. Una de ellas son sustancias puras y las otras son mezclas. Entonces, vamos a definir un poquito qué es el concepto de sustancia. Entonces, me dicen esta diapositiva, las sustancias son las formas de la materia que componen principalmente a un cuerpo y que presenta una alta susceptibilidad al cambio, ya sea como producto de un cambio químico o como producto de un cambio físico. Es decir, yo no puedo tener alteraciones en la materia a través de los cambios físicos o los cambios químicos, pero algo que tengo que tener pero muy en cuenta a la hora de definir este concepto de sustancia es que parte inicialmente del concepto de materia, ¿vale? Entonces, por presentar una susceptibilidad al cambio, quiere decir que pueden llegar a reaccionar, pues este término de alta susceptibilidad digamos que lo dejo ahí porque lo encuentro dentro de la bibliografía, pero es algo en lo que no estoy tan de acuerdo porque hay componentes o hay formas de materia que reaccionan muy rápido, entonces tendrían una alta susceptibilidad, pero hay otros como por ejemplo el dióxido de silicio, que es la arena, que no presenta una susceptibilidad tan amplia ni una susceptibilidad rápida. Entonces, esto simplemente pues como para que lo tengamos ahí en cuenta. No todo lo que habla de susceptibilidad de la materia estaría hablando principalmente de la relación entre lo uno y lo otro y no defino como sustancia únicamente lo que cambia porque hay cosas que son más duraderas y que definitivamente casi que tienden a no presentar un cambio. ¿Listo? Entonces se clasifican de dos formas. Una de las formas en las que las podemos clasificar es a través del estado de pureza y otro por los niveles de saturación. Entonces nos vamos a dar cuenta que tanto lo uno como lo otro están muy relacionados porque las sustancias, por lo menos en cuanto o lo que tiene o lo que corresponde a las sustancias puras, pues vamos a encontrar estas tres características principales que son las que están descritas en la diapositiva. Entonces dice que son sustancias puras todas aquellas sustancias que presentan un alto porcentaje de pureza en su composición química y que como resultado presentan átomos y moléculas de la misma naturaleza y de la misma categoría. ¿Qué quiere decir esta definición en particular? Que cuando yo estoy hablando de que una sustancia es total o es completamente pura, estoy hablando de que es una sustancia que tiene la ventaja de no tener ningún otro componente completamente diferente o no va a diferir en ningún otro componente a los que inicialmente ya se presentan o los que inicialmente ya tienen. Es decir, que si yo estoy hablando en el caso de las sustancias puras como, ¿qué les digo yo? Voy a poner dos ejemplos, como el agua destilada y el agua desionizada, que es un agua que de por sí ya resulta peligrosa para nosotros. Ese agua destilada y ese agua desionizada solamente va a presentar unas características de moléculas de hidrógeno y de moléculas de oxígeno, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, y que se va a presentar en un solo medio, es decir, que no va a haber ni una sola sustancia completamente diferente a ella. Se habla de un alto porcentaje de pureza porque se supone que es superior al 99.9999%, es decir, que a partir del 100% estaría hablando de una sustancia completa y totalmente pura. Si las concentraciones difieren, si la concentración es inferior, es decir, si estoy hablando de una concentración del 98%, pues ya no estaría hablando de una sustancia pura. Entonces, por eso hace la acotación aquí de que tienen que ser átomos y moléculas o moléculas para hacer referencia cuando sea un elemento y sea un compuesto de una misma categoría o de una misma naturaleza. Entonces, también es muy importante entender que en ellas no existe ningún proceso de separación físico, ningún proceso de separación químico, es decir, no voy a poderla separar ni por filtración, ni por métodos de precipitado, por absolutamente ningún método lo puedo separar, porque si es una sustancia pura, pues no habría la necesidad de separarlo. Bien, yo separo única y exclusivamente las impurezas, pero como en este caso el agua es completamente pura, desionizada y destilada, pues no voy a tener ningún tipo de sustancia aparte de agua que separar. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, solamente reciben esta clasificación de átomos o de moléculas. El segundo ejemplo es un ejemplo muy importante y muy estructurante para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Pues porque es importante analizar
que para tener una sustancia pura, pues lo más relevante y lo que tiene que ver principalmente con el trabajo de las mezclas puras e impuras, tiene que ver principalmente con digamos, con el método de preparación de este tipo de sustancias o el método de trabajo de este tipo de sustancias. Cuando ustedes manejan sus celulares, pues ustedes, los que habrán tenido la oportunidad de ver fotografías de cómo es un celular por dentro, los que incluso habrán sido más usados y los habrán destapado en algún momento, pues saben ustedes que los celulares están compuestos por unos cristales, por unos chips, que eso es una tecnología que realmente se empezó a desarrollar o a patentar de los años 60, pero que finalmente y como resultado de todos estos procesos experimentales se daban cuenta que era más común que los cristales presentaran alguna falla cuando tenían alguna impureza. Por eso entonces ellos tratan de manejar al máximo estado de pureza todo este tipo de sustancias y tratan de mantenerlo lo más puro posible, pues para que no vaya a generar ningún tipo de falla a nivel electrónico. Los cristales de los celulares son hechos a base de dióxido de silicio y de cualquier tipo de instrumento electrónico que requiera de su fabricación o de su producción a través de los cristales. Y entonces, como ellos son fabricados a base de dióxido de silicio, ese proceso de fabricación es extremo. O sea, él no va a tener el más mínimo error en la línea de producción porque pueden dañar la calidad del aparato. Eso es lo que pasa en algunos casos, incluso cuando encontramos dispositivos electrónicos que son de mala calidad o que incluso presentan cortos o desgastan las baterías muy rápido. Es precisamente porque alguno de los cristales conserva alguna impureza que puede llegar a ser perjudicial en el momento de la fabricación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por lo menos cuando una persona o cuando alguien está tratando de fabricar este tipo de cristales, pues lo más importante es que podamos, perdón un momento que es que están escribiendo desde coordinación. Perdóname un momento que es que están enviando unos comunicados. Ah, ya, listo. Entonces, muchachos, para que tengamos entonces realmente en cuenta, estos cristales pues los fabrican en unas condiciones de asepsia extremas, tanto así será que de pronto una persona que haya fumado hasta con 2 horas de anterioridad y que ingrese a un laboratorio de estos y por X o Y motivo no tenga bien puesto su traje de bioseguridad, pues puede llegar a activar alarmas hasta por 2 horas mientras que se acaba de eliminar la más mínima traza y la más mínima partícula de nicotina o del cigarrillo, es decir, cualquier partícula que entre ahí en ese tipo de laboratorios son, mejor dicho, fatales para la línea de producción. Entonces se le suspende la línea de producción hasta por 2 horas. Eso es un gasto económico bastante, o una caída económica bastante grande, por lo menos para ellos. Pero se presenta, pues porque vuelvo y le repito, los espacios, por más de que estén en condiciones de asepsia, siempre podrían llegar a presentar o regularmente podrían llegar a presentar algunas impurezas, por eso es muy importante el uso de ese tipo de trajes y que estos sitios o estos puntos de fabricación pues realmente estén completamente asépticos y que estén tecnológicamente lo más monitoreados posible. ¿Listo? Entonces, para eso los utilizamos, para eso utilizamos o para eso sirve la pureza, por lo menos en la fabricación de celulares, de celulares y de microchips, pero tampoco se puede desconocer que en la fabricación de vacunas es también el proceso muy relacionado y el proceso está muy guiado también por condiciones de asepsia excepcionales. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Niños, Sí, señor. Señor profe. ¿están viendo las diapositivas? Que me Sí, genera la duda. señor. Sí, Ah, bueno. señor. ¿Listo? Entonces, ¿a qué le conocemos como sustancias impuras? Pues si por un lado las sustancias puras no tienen ninguna sustancia diferente a los átomos o las moléculas que le estén conformando, pues por otro lado estaríamos hablando de las sustancias impuras, que ellas sí van a tener un método de separación físico o químico para tratar de eliminar ese tipo de sustancias que le estén alterando la concentración. Es decir, que cuando yo hablo de sustancias puras estaría hablando básicamente de concentraciones equivalentes al 100%, pero en las sustancias impuras estaré hablando concentraciones inferiores al 99%, que eso es
lo que estaríamos hablando aquí. Entonces, en algunos casos, pues tenemos diferentes formas de medirlos. Aquí durante este periodo, pues lo vamos a ver y vamos a analizar qué son esas concentraciones en términos de porcentaje para los cálculos de las concentraciones físicas. Concentraciones químicas va a ser la misma historia, pues vamos a verificar a ver cuál es la influencia de cantidades o de la materia para hablar de unidades de concentración química. También vamos a hablar de esto que se denominan como las partes por millón, que son pruebas que a pesar de que, ¿cómo decirlo? A pesar de que son muestras muy pequeñitas, porque lo que realmente analizan ellos son la fracción o la mínima proporción por millón de partículas que se puede encontrar en una sustancia, pues puede servir para cosas tan esenciales como determinar una muestra de ADN en una escena de pronto donde se haya muerto alguna persona y se encuentra alguna traza de algún fluido corporal, o incluso determinar a través de algo que se denomina las pruebas de absorción atómica, el rastro de pólvora de cuando una persona dispara un arma. Entonces, por eso es que este tema es bastante importante para analizar todo este tipo de procesos, porque aquí me van a dar cuenta de las aplicaciones de muchas cosas que yo puedo tener en cuenta en medio de las, digamos, de las condiciones o de los procedimientos que se utilizan a nivel laboratorístico y de análisis. También utilizan, por ejemplo, esto también se utiliza para determinar en algunos casos cuando las personas tienen alguna infección en sangre, entonces toman una muestra de sangre y lo analizan de esta manera, o en el caso actual del COVID-19, pues algo avanzado. Es muy importante tener en cuenta que realmente como trazas, es que quiere decir una traza es una mínima proporción de materia que está muy, pero muy por debajo del 50%, muy debajo del 40%, muy debajo del 20, del 30, del 20, del 10%, es decir, entrar incluso hasta trazas del 0.001%, y ya de por sí es una traza de impureza. Entonces, como les había dicho, pues tienen un método de separación físico o tienen un método de separación químico que de lo que se va a encargar es de retener o de eliminar esas partículas que están generando la contaminación. ¿Listo? Recuerden, entonces, para que tengan en cuenta, esos son los tipos de clasificación de las sustancias. Aquí nosotros realmente con lo que vamos a trabajar son con las sustancias impuras, teniendo en cuenta que las puras son muy, pero muy poquitas y que se encuentran poco presentes en la naturaleza. Incluso la misma naturaleza no saca sustancias que sean completamente puras, pues porque ellos también tienen que eliminar cierto tipo de procesos biológicos con múltiples residuos. Es el caso, por ejemplo, de la respiración de las plantas, que ellas no solamente exhalan oxígeno en estado gaseoso, sino que exhalan también otra cantidad de compuestos adicionales o de gases adicionales como el nitrógeno. Igual que nosotros no solamente eliminamos dióxido de carbono, sino que también eliminamos gases como nitrógeno que dentro de nuestro organismo pues ingresan y tal como ingresaron, salieron, ¿vale? Solamente que se utilizan es para disminuir la proporción, el porcentaje del pH, porcentaje está mal dicho, la cantidad o el valor del pH en la respiración, ¿vale? Entonces espéreme un momentico que alguien está solicitando el ingreso. Profe, Dime. es que no me quedó muy claro el concepto de sustancias impuras. Son aquellas sustancias que tienen concentraciones que ya no son equivalentes al 100%, ¿vale? Y que se Vale. utilizan principalmente en soluciones o en muestras como el agua destilada y desionizada, pero también se utilizan para la fabricación de los microchips de celulares. Entonces de ahí que les explicaba la necesidad de que ellos conserven unas condiciones de asepsia excepcionales. Es decir que esa vaina que me dicen a mí, agua cristal 100% pura, pues es mentira, porque si yo tomara agua 100% pura, pues simplemente me deshidrataría, ¿vale? Existen dos formas de deshidratarse, una de ellas es por bajo consumo de agua y la otra también es de agua y electrolitos y la otra es por excesivo consumo de agua y sobre todo cuando este agua está en su máximo estado de pureza. Es tan curioso, hay gente que se arriesga tanto y es tan osado que en algunos casos existen personas que les da por realizar sus dichosas preparaciones para ser fisiculturistas, y cuando se acercan las competencias, entonces ellos como han subido un poco de masa corporal y no están tan marcados, muchas veces se terminan inyectando agua destilada y desionizada.
Entonces, eso es peligroso porque al primer órgano al que se va es al cerebro, y en el cerebro lo que va a hacer es quemar una cantidad de neuronas, deshidratar una cantidad de neuronas por tener un agua que no contiene o no le aporta ninguna sustancia electrolítica. Entonces, eso lo hacen ellos y, vuelvo y repito, es muy, pero muy peligroso, ¿vale? Vale, profe, gracias. Listo, muy bien. Entonces recordemos un poquito qué es esa definición de mezclas. Entonces, bueno, ya hemos recordado entonces la definición de mezclas. Entonces decimos que las definiciones de mezclas es básicamente la interacción de dos o más sustancias dentro de una misma muestra que es la que realmente se va a empezar a preparar, y que a través de esas muestras que se están preparando, pues finalmente yo lo que voy a tener es la combinación de átomos o de moléculas de diferentes características en un mismo sistema, ¿listo? Entonces se presentan dos tipos de muestras, dos tipos de mezclas, perdón, dentro de las cuales las clasificamos como homogéneas y heterogéneas. ¿Quién me recuerda qué son las mezclas homogéneas? Son las que son iguales, profe. ¿Cómo así igual? Con las mismas características. Mm, te voy a suponer lo siguiente. Para preparar un chocolate, lo que requiero es, bueno, depende cómo lo prepare cada quien, ¿no? Yo normalmente lo que hago es poner un poquito de agua, poner las pastillas de chocolate, dejarla servir, y luego le agrego leche y la dejo calentar otro poquito para que para que la muestra pues quede en una sola composición. Entonces, frente a lo que tú me estás diciendo, ¿el chocolate tiene la misma característica que el agua y tiene la misma característica de la leche? ¿O No, los tres tienen características diferentes? tienen características diferentes. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? ¿O qué sería lo que ocurriría ahí? Pues la homogeneidad es cuando no se distinguen sus componentes, ¿no? Ah, muy bien, porque es que va a haber una interacción entre las partículas de tal manera que va a ocurrir exactamente lo que está diciendo el compañero. Tal interacción no va a permitir que yo vaya a diferenciar entre lo uno y lo otro. Por eso es que cuando yo voy a hablar de las mezclas homogéneas, entonces les pongo aquí estos tres ejemplos. El primer ejemplo, el primer frasquito, que es el que les voy a señalar aquí con el puntero para los que no alcanzan a ver el láser, perdón, el cursor. Entonces se los voy a poner de la siguiente manera, lo vamos a explicar de la siguiente forma. ¿Esta mezcla qué es? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea. ¿Esta Homogénea. es homogénea? Vámonos a la definición. ¿Qué dicen las Heterogénea. definiciones? Leamos la segunda definición. ¿Qué dice la segunda definición? Que son fáciles de identificar porque en ellas se observa una sola fase de la sustancia y no se distingue los solutos de los solventes. Listo, muy bien. En esta, ¿ve una sola fase de la sustancia? No, Entonces, ¿cuántas fases estoy viendo? Dos. Dos, muy bien, ahí estoy viendo dos sustancias. ¿Por qué? Pues porque una es el agua y la otra, esta sustancia se le conoce como permanganato de potasio, y esta sustancia que está aquí, que es el permanganato de potasio, ustedes se dan cuenta que conforme se agregaron unos pequeños cristales, ellos inician su proceso de solubilización, pero siempre y cuando, y mientras tanto yo las esté viendo a las dos, es decir, yo pueda distinguir la una de la otra, pues yo estaré en este caso afirmando que es una sustancia heterogénea. Siguiente frasco, ¿heterogéneo u homogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. Heterogéneo porque fíjense que ahí todavía puedo seguir viendo la diferencia entre el solvente y el soluto. Y en el último frasco, Homogéneo. ahí ya estaré hablando de homogéneo porque ahí todas las partículas estarán interaccionando en una sola disposición, en un solo espacio que es el volumen. Entonces, fíjense la diferencia. Aquí sí, aquí hay partículas, pero ya interaccionaron todas con todas, mejor dicho, todas las partículas que estaban aquí ya formaron alguna interacción. Sí. No, no han interaccionado porque mira, aquí estas siguen siendo No, agua. porque Dime. Ay, no. No, porque qué, ibas a responder por ahí alguna compañera. porque se diferencian los dos elementos del frasco.
Claro, quiere decir que aquí estas partículas, por lo menos que están a este lado, todavía no han formado la interacción con esto que estoy agregando. Aquí pues ya hay una interacción mucho mayor, pero si sigo viendo la diferencia entre las dos, quiere decir que hasta este momento sigo hablando de una sustancia heterogénea porque sigo viendo la diferencia entre las dos. Pero aquí, como ya todas las interacciones entre las partículas se han cumplido, es decir, toda la masa que agregué está distribuida de forma homogénea, no veo la diferencia entre ninguno de los dos componentes, entonces quiere decir que aquí estaré hablando de una interacción completa entre el soluto y el solvente y por lo tanto la sustancia se cataloga como una sustancia Homogénea. homogénea. Muy bien. Homogénea. Listo. Vámonos entonces al siguiente caso, que serán las sustancias heterogéneas. Profe, yo quiero- Las que se diferencian, ¿Se diferencian qué? de Aquí hay las una demás persona que me está sustancias o hablando. Muy elementos. poquito. Sí, señora, o sea, se diferencian entonces las sustancias que la están conformando. Hay otra persona que me estaba hablando por ahí. ¿Quién era? Porfa, que me vuelva nuevamente a hablar. yo. Dime. Pues, profe, yo pienso que es como el ejemplo del aceite y el agua. Listo, muy bien. Quería que tocaran ese punto. Tú dices que la mezcla entre el agua y el aceite es una sustancia heterogénea. Sí, Eso es lo que mencionas tú. ¿Por qué no se mezclan? ¿O por qué crees que no se mezclan? por la composición. Por la densidad. Todos completamente de acuerdo con que es la densidad. O alguien que no esté de acuerdo. Y que crea otra cosa completamente diferente. No sé, de pronto porque tienen diferentes componentes. O sea que tú dices que la composición de la materia hace que no se pueda. No, mentiras, 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 mentiras. Ya se arrepintió, listo, arrepentido. Profe, Dime. no sé por qué de pronto por las mismas diferentes composiciones, por la misma diferente densidad, ¿no? Bueno, hay tres cositas que tengo que tener en cuenta y vamos a leer. Alguien que por favor me regale la lectura de esta parte de esta diapositiva. ¿Vale? Que por favor regáleme alguien. Una sola persona que me regale la lectura de esta primera característica de la diapositiva. Yo creo que le puedo. Gracias. Las mezclas heterogéneas son aquellas sustancias en donde las interacciones moleculares entre solutos y solventes no permiten la solubilización ya que tienen polaridades diferentes o porque la capacidad del soluto ha excedido la capacidad del solvente. Muy bien. ¿Qué entiendes de eso? Que sus polaridades son diferentes, o sea, son Ok. opuestas. Y alguien aparte de ti, o si quieres hacerlo tú mismo, alguien que por favor me explique qué es esa vaina de la polaridad. La manera diferente, como de una a la otra mezcla, de una al otro componente. No. No son moléculas eléctricas que se pueden diferenciar, por ejemplo, positivo con negativo, como lo hace un imán. Más o menos, pero tomemos ese ejemplo ahí, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy hablando de las polaridades de una sustancia, estoy hablando de esas sustancias que tienen capacidad de atraer o de diluir a otras sustancias de la misma naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que son sustancias que van a presentar o una carga positiva o una carga negativa, cualquiera de las dos. Esto en materia de los elementos que yo puedo encontrar en la naturaleza. Acuérdense que el periodo pasado hablábamos que el oxígeno tenía una afinidad electronegativa y el hidrógeno tenía una afinidad electropositiva y que cuando se unía tanto hidrógeno con oxígeno, lo que hacían era formarme unos iones, unas cargas y que la molécula del agua tenía una capacidad de mojar porque tenía una polaridad, es decir, tiene una punta positiva y tiene una punta negativa. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. Sí. Listo, entonces
Cuando yo voy a hablar de la polaridad de las sustancias, voy a hablar entonces de que las sustancias pues tienen una capacidad cada sustancia tiene pues una capacidad como de, digamos, para atraer o para disolver otro tipo de sustancia, dependiendo de su naturaleza. Entonces yo tengo sustancias que se denominan polares, es decir, que van a tener una carga a nivel molecular, y voy a tener unas sustancias que se denominan apolares, que a través de su geometría molecular implica que no van a poder tener una carga. Bien, ¿esto qué quiere decir? Perdóneme un momento. ¿Esto qué quiere decir? Que una de las razones por las cuales el agua y el aceite no se pueden mezclar es porque tienen polaridades completamente diferentes. No es que no se mezclen por la densidad, no. Como tienen polaridades diferentes, esto obliga a que una se va para la parte de arriba o se mantiene en la parte de arriba, que es el aceite, y otra se va a mantener en la parte de abajo. Pero les pongo un ejemplo. La densidad de la sal es de aproximadamente 1,3 de la sal de cocina y la densidad del agua es 1. Las densidades son completamente diferentes, pero ahora yo les pregunto, ¿será que yo puedo diluir el agua y la sal en el agua? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Claro, entonces yo puedo hacer la dilución de lo uno con lo otro, pero la pregunta es, ¿será entonces que tienen que ver con las densidades o no tendrá que ver entonces con las densidades? ¿Tienen o no tienen que ver ahí? Sí, sí, señor. Creo que sí. No, muchachos, no tienen que ver, la densidad no tiene que ver. Porque acuérdense, yo puedo diluir la sal que tiene mayor densidad en el agua que tiene menor densidad y las puedo diluir. Pero ¿por qué es posible diluirlas? Por este término que está acá, porque ambas son sustancias que... Polaridades. Polares, ¿listo? Polares. Polares. Entonces, como ambas son sustancias polares, ambas pueden generar una interacción y puede diluirse la una en la otra. ¿Qué quiere decir? La sal es polar, el agua es polar. Lo que quiere decir esta vaina es que las sustancias polares las voy a diluir en otras sustancias, en otro solvente polar. Bien, es decir, el agua es polar, la sal es polar, polar con polar va a haber dilución. Pero ¿será que yo puedo unir una sustancia polar con una sustancia apolar? No, señor. No, el ejemplo más claro, ¿quién es? El que mencionó el compañero hace un rato, el agua y el aceite. El aceite es apolar, el agua es polar y por eso es que yo no puedo unir las dos sustancias, ¿sí? Esa es la razón por la cual, fíjese que el concepto nos lo habían entregado incluso erróneo desde primaria. Para poder hablar de solubilidad y por qué el aceite y el agua no se van a mezclar, entonces yo tendría que hablar es principalmente de la polaridad. Otro concepto del cual tengo que hablar es un concepto que se denomina la viscosidad. Bien, que eso es otro concepto pues que va a tener otro tipo de otras unidades y que tendría que tenerlo en cuenta bajo otras circunstancias. Pero entonces muy importante tener en cuenta que es principalmente por el tema de la polaridad. Bien. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Miremos entonces el ejemplo. ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Qué creen ustedes que tengo ahí en ese ejemplo? Miel, leche y aceite. Aceite. Son tres sustancias, ¿sí o no? ¿Y por qué no se mezclan? Porque unas son polares y otras no. ¿Cuál es la polar de ahí? ¿Y cuáles serían las polares y cuáles serían la polar? O las polares. Polares y apolares. Clasifíquenmelas ahí de una vez. La polar sería el aceite. Apolar. Ojo, esa sería apolar. Eso, apolar. Apolar sería el aceite. ¿Listo? La leche sería Y- polar. La leche, La leche sería y polar. Y la miel también. La miel también es polar. Sí. Entonces, ¿por qué no se mezclan? Por la densidad, No, no, mentira, no. solo la leche es polar. Si ustedes en este momento salieran corriendo para la cocina, tuvieran miel y tuvieran leche, metieran las dos sustancias entre la licuadora y activaran la licuadora, ¿qué pasaría?
Se mezclan. Se mezclan. Y si se mezclan, entonces, ¿qué son? ¿Polares o apolares? Polares. Polares. Ambas son polares. Y entonces, porque aquí están separadas. ¿Porque no las han mezclado? Porque, claro, porque no las hemos mezclado y porque ambas tienen una viscosidad diferente. ¿Listo? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Pero si las agitáramos muy fuerte, ¿será que se mezclarían? Sí, pero solo las polares. Solamente se mezclarían las polares, perfectamente. Es decir, que esa sustancia que estaría como amarilla, me quedaría, perdón, la sustancia que está blanca y esa que está amarilla más oscurita, pues me quedaría como una mezcla, que digo yo, como una mezcla amarilla no translúcida, y que sin embargo, pues ahí estaría la mezcla entre los dos y se seguiría separando igual el aceite, porque el aceite sí no lo puedo mezclar, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta que esa última definición dice que son fáciles de identificar porque en ellas se observan dos o más fases de la sustancia y se distinguen los solutos de los solventes. Bien, entonces aquí ya tengo la característica, y es que ellas se van a poder distinguir a simple vista, y si yo identifico alguna sustancia heterogénea es porque puedo identificar que existe más de una sustancia ahí presente, ¿vale? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vámonos para la siguiente diapositiva. Listo, soluciones. Miremos esta imagen que tengo aquí de soluciones, y ustedes me van a decir entonces, de las soluciones que tengo ahí, ¿cuáles son homogéneas y cuáles son heterogéneas? Creo que la primera. Las dos. Las dos primeras serán. Homogéneas. Y la última, ¿qué será? Heterogéneas. Listo, ahí ya tengo entonces la respuesta. Bien, todas son una preparación de una mezcla, de la misma mezcla, solamente que en una se me fue la mano y pues me quedó como una mezcla heterogénea, ¿vale? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces devolvámonos entonces aquí y continuemos entonces aquí con esto. Dice, las soluciones químicas son la mezcla a nivel molecular entre el soluto y el solvente, en lo cual no se altera la composición química del solvente porque no existe interacción alguna, ni la del solvente ni la del soluto. No existe interacción entre las dos sustancias. ¿Qué quiere decir que no exista la interacción? Que realmente simplemente lo único que me va a permitir es el cambio de las propiedades físicas, como el estado de agregación, es decir, si estaba sólido, líquido, gaseoso, me va a cambiar, y la concentración del soluto. Cuando yo tengo un sólido, ese sólido está concentrado. Cuando al sólido yo le pongo o yo lo disuelvo en agua, pues entonces ahí ya estaré hablando de una concentración del soluto. Listo, que va a cambiar porque va a haber otro espacio que va a entrar a ocupar. Entonces, yo les pongo a ustedes el ejemplo del Transmilenio siempre que tengo esta clase. Les digo, listo, vamos a suponer lo siguiente porque vamos a analizar esta gráfica que yo tengo aquí, porque las soluciones las puedo clasificar de tres maneras: saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Ya vamos a ver qué es la definición de cada uno a través del siguiente ejemplo. Si ustedes se montan en un Transmilenio de esos que tienen dos vagones, les menciono los de dos porque no sé cuánto tienen los de tres, pero cuando yo montaba Transmilenio yo me acuerdo que esa vaina tenía 48 sillas, ¿sí? Más una silla que era la del conductor, es decir, 49 en total. Pues para que esa vaina tuviera desplazamiento y se pudiera mover, pues siempre tiene que haber un mínimo componente, un mínimo soluto que va a ser esa persona que va a estar conduciendo. Bien, entonces, si yo tengo 48 sillas y se suben 3 personas, la mezcla será diluida, será concentrada, o será insaturada, saturada o sobresaturada. ¿Qué quiere decir insaturado? Que las concentraciones están por debajo del límite, saturado que las concentraciones están sobre el límite, y sobresaturado que las concentraciones están sobre el límite, por encima del límite. Insaturada. Insaturada. Insaturada, hay 48 sillas, se suben 5 personas, pues ¿cómo me va a quedar insaturado? ¿No es que las 5 personas se pueden sentar donde quieran? ¿Listo? Sí, señor. Cuando se suben 47 personas. Saturada. Insaturada. Insaturada, saturada. ¿Quién me dijo saturada y por qué? Yo digo que saturada porque son 42 sillas, ¿sí?
48. 48. Ah, no, entonces insaturadas, perdóname. Insaturada, muy bien. Entonces, como son insaturadas porque son 48 sillas y hay 47 personas, pues quiere decir que no he excedido la capacidad máxima. ¿Listo? Pero si subo 48 personas, Saturada. saturada, muy bien. Y si me sube en 49, la persona número 49, sin conocer a nadie, ¿qué tiene que hacer? Sobresaturada y irse de pie. Sobresaturada e irse de pie, muy bien. Pero resulta que a veces se suben las parejitas de novios. Voy a poner el siguiente ejemplo, poco ortodoxo, pero me sirve para la clase. Resulta que a veces se suben las parejitas de novios y las parejitas de novios, ellos no se suben, muchas veces se suben y dicen, ah, bueno, hay una silla, pues sentémonos de a dos, ¿sí o no? Sí. Listo. ¿Qué hacen ellos? Pues en efecto, estarían también cambiando, estarían en la misma línea de saturación con mayor cantidad de personas. Supongamos que por esta línea hay mayor cantidad de personas, pero ¿qué es lo que tienen que hacer ellos para poder abrir el espacio? Entonces tendrán que aumentar un poquito la temperatura para que a través de ese aumento de la temperatura puedan ocupar el mismo espacio, es decir, las 48 sillas, solamente que con 49 personas, es decir, para que se ubiquen sobre la línea de saturación utilizando la misma cantidad de solvente, pero con mayor número de solutos. ¿Fue claro eso? Sí. Ahorita les explico directamente con un ejercicio en la gráfica que sería lo que vendría sobre el final de la clase, ¿vale? Ay, estos chicos llegándome tarde. Qué berraco sola. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a continuar acá. Listo. Entonces póngale mucho cuidado cómo va a funcionar aquí. ¿Cómo se prepara una solución? Pues una solución se prepara muy fácil. La solución se prepara de acuerdo a la naturaleza del solvente o a la polaridad del solvente. ¿Qué quiere decir? Si el solvente es polar, diluye polar. Si el solvente es apolar, tendrá que diluir sustancias apolares. La solución es la suma del soluto con el solvente. Siempre tengo que tener en cuenta eso. Solución es soluto más solvente. Y siempre es importante resaltar que la naturaleza del agua es completamente y altamente polar, por eso el agua es considerada como el solvente universal. ¿Listo? Y aquí están las dos aclaraciones. El solvente universal es el agua y tiene una naturaleza polar. Los solventes polares disuelven moléculas polares y los apolares disuelven moléculas apolares. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta vaina? Quiere decir algo muy, pero muy importante pues para la interpretación de lo que tenemos que hacer nosotros y para analizar cuándo pues se pueden encontrar ustedes una sustancia polar y cuándo se van a encontrar ustedes una sustancia apolar y cómo pueden manejarlas. ¿Alguien está cerca de la cocina en este momento? Sí, señor. ¿Sí? ¿Me puedes hacer un favor? Depende. ¿Tienes mantequilla? Creo que no. No sé, profe. Ya. Sí, tienes mantequilla. Sí, señor. Listo. Te vas a untar en el dedito meñique, en un solo dedito, por la parte interna, te vas a aplicar un poquito de mantequilla. Ya. ¿Ya? Listo. Y vas a abrir la llave y vas a meter la mano. Vas a meter la mano en el agua. Ya. ¿Listo? ¿Qué pasó en el dedito que tienes mantequilla? Se quedó ahí, se esparció. ¿Se mojó? Pues sí, pero no le pasó nada. O sea, la mayoría de partículas resbalaron alrededor de él y tienen que quedarte unas goticas, una que otra gotica, pero realmente el dedo como tal no se moja. Eso, sí, así, eso. ¿Listo? Ah, muy bien, eso es lo que pasa. Entonces, pues, muy bien en lo que acaba de pasar. Pues lo que pasa es que la mantequilla es una sustancia apolar, es una grasa, y las grasas son apolares. Y si yo voy a tratar de retirar el agua, esa molécula que es apolar con una molécula polar, ¿será que lo voy a lograr? No, Difícilmente, ¿cierto? sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando bajo estas situaciones muy particulares? Entonces, póngale cuidado y analicemos este ejemplo
en el cual la compañera nos acaba de ayudar. Si ustedes, por ejemplo, trabajaran en mecánica, ustedes se dan cuenta que los mecánicos normalmente ellos tienen las manos llenas de grasa, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, Las señor. manos negras. Listo. Si alguno de ustedes los ha visto cuando ellos se lavan las manos, ustedes saben que ellos no se van a lavar las manos con agua y con jabón porque se van a demorar toda una eternidad tratando de quitarse toda esa grasa de las manos. ¿Por qué no se la pueden quitar? Porque son mezclas apolares y polar. Porque la grasa es una solución apolar y el agua Es polar. es polar. O sea, que quiere decir que esa vaina nunca, nunca, nunca en la vida, por más de que ellos quieran, la van a acabar de quitar única y exclusivamente a punta de agua. La esparcirán y, mejor dicho, generarán una esparción muy, pero muy grande y tratarán de quitarse, pero se quitan más es realmente por el barrido que ellos hacen con las manos que realmente porque se la puedan quitar con agua y con jabón. Eso es muy, pero muy difícil de quitar. Bien, entonces ellos tienen que lavarse las manos con otra cosa. ¿Qué será esa otra cosa? ¿Con tiner? Sí, ellos Con utilizan tiner, utilizan barsol, incluso en arzón. algunos casos ellos sacan la gasolina de los vehículos o tienen una botellita de gasolina y con esa misma botellita de gasolina ellos se quitan el exceso de grasa que tienen en las manos. Si se fijan, entonces lo importante que es entender este tipo de procesos. Claro, si usted se va de pronto si usted por ejemplo, no sé qué sé yo, si usted coge de pronto un pedazo está cocinando y utiliza un pedazo de grasa de chicharrón, pues el hecho de que usted después se trate de quitar esa grasa de las manos va a ser muy difícil y tiene que aplicar harta agua y harto jabón para que la grasa realmente comience a quitarse después de un rato, pero no se le va a quitar de una, eso se le va a demorar. Tiene que lavarse las manos por lo menos por unos 10 minutos para poderse quitar toda esa cantidad de grasa que tendría en exceso. Entonces, imagínese la grasa de un carro, es todavía peor. Es para eso ellos utilizan solventes polares como como el barsol, como el thinner, como la gasolina, para poder retirar esas resinas porque ellos están aplicando esta misma regla de solubilidad, polar con polar, apolar con apolar. Lo único es que ellos no saben qué es lo que están haciendo de manera científica porque ellos ya lo hacen es de manera empírica, es decir, a través de la experiencia. Profe, Dime. lo que pasa es que yo he escuchado, digamos, que la grasa también se quita con, digamos, con agua caliente. Ahí como es. Con agua caliente, no es que Sí, se quite con señor. agua caliente, lo que pasa es que tú sabes que las grasas, como ellas tienen un punto de ebullición un poquito más alto, ¿sí? Sí, Ellas, señor. es decir, como tienen que hervir a más alta temperatura, cuando tú estás agregando de pronto agua caliente, lo que estás haciendo es elevando la temperatura de esa grasa para que la grasa comience también a pasar de su estado casi que sólido, que sería el que tendrías en la mano, a estado líquido y comiencen a retirarse por medio del cambio de estado. Pero no es porque el agua la vaya a diluir, es por el cambio en la temperatura. Vale, profe, gracias. ¿Sí? ¿Sí quedó claro para todos? Sí, señor. Sí, Listo, muy bien. señor. Entonces, es por el cambio en el estado. Entonces, el cambio en el estado va a hacer que esa grasa se vaya derritiendo, se vaya derritiendo, se vaya derritiendo y se vaya retirando. Pero vuelvo y repito que no es como tal efecto de que se vaya convertido en una polar y que se haya disuelto. Porque igual si ustedes calentaran el agua y metieran las manos y se jugaran las manos dentro de esa ollita con agua tibiecita, pues ustedes se van a dar cuenta que igual las partículas se van a quedar ahí en la parte superior porque no se van a diluir. ¿Vale? Luego, entonces, ahora sí, Sí, señor. hablemos de sustancias entonces saturadas. Dice, en toda preparación de una solución siempre va a existir un límite y ese límite expresa la capacidad que tiene un soluto para poder diluirse o para poder solubilizarse en un solvente. Y esta depende de la cantidad en gramos, pero también depende de la temperatura a la que esté el solvente. Si la temperatura aumenta, aumenta la solubilidad. Si la temperatura disminuye, disminuye también la solubilidad, salvo en el caso, perdón un momento muchachos, discúlpenme un momento.
Disminuye, ahora sí, qué pena. Disminuye también nuevamente la solubilidad dependiendo de la cantidad de la temperatura. Solamente en una sustancia de las que les voy a mostrar más adelante se van a dar cuenta ustedes que es el proceso contrario. Conforme disminuye la temperatura, aumenta la solubilidad. Eso es solamente en un caso y ahorita les muestro la gráfica para que lo analicemos. ¿Listo? Entonces pónganle cuidado, muchachos, cómo va a ocurrir aquí. Entonces, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Entonces, miren, me está poniendo un ejemplo. Dice que la solubilidad del cloruro de sodio es de 359 gramos por litro a una temperatura de 25 grados centígrados, lo que quiere decir que si se agregan a los mismos 25 grados centígrados y en un litro de agua los 359 gramos exacticos bien pesados, pues toda esa cantidad de sal se habrá diluido, la solución quedará saturada y no habrá lugar a que exista ningún exceso en la sustancia. ¿Qué pasaría si yo agrego a la misma temperatura, agrego 360 gramos de sal? ¿Qué pasaría ahí? Porque tengo dos opciones. ¿Qué pasaría con la primera? Que se disuelva. ¿Y que cómo quedaría entonces la solución? ¿Saturada, insaturada o sobresaturada? Sobresaturada. Sobresaturada, perfecto. ¿Y si no se disuelve? No, creo que no sé. Si no se disuelve, igual queda saturada, solamente que ahora no va a ser homogénea, sino que va a ser heterogénea. ¿Bien? ¿Sí fue claro eso? No, profe, no entendí. O sea, es decir, a los mismos 25 gramos, voy a suponer que agrego 360 gramos, pero un gramo se me va para el fondo. Un gramo de sal se me fue para el fondo. La solución, es decir, la parte que está en fase líquida, está insaturada, saturada o sobresaturada. Acuérdate que agregué 360 y de los 360 un solo gramo se fue para el fondo. ¿Insaturado? No. Agregué 360, de los 360 se fue uno para el fondo. ¿Cuántos se diluyeron? $359. 359. ¿Y cuántos podía diluir en el litro de agua? 359. 359. Quiere decir que la mezcla es saturada, insaturada o sobresaturada. Saturada. Ajustar los huesos. ¿Cuál será? Saturada. Saturado. Saturada. Solamente que como se fue un gramo para el fondo que no se pudo diluir, entonces ahora la pregunta es, si ese gramo se fue para el fondo, ¿la sustancia es homogénea o heterogénea? Heterogénea. Heterogéneo. Heterogénea, pero es una sustancia saturada, ¿vale? Si yo lo puedo diluir todo, es decir, si agito, mejor dicho, meto esa vaina entre una licuadora para que se acabe de agitar y se diluye porque mejor dicho, porque digo la muestra que se diluya, entonces la muestra será homogénea o heterogénea. Homogénea. Homogéneo. Homogénea, pero será saturada o será sobresaturada. ¿Presaturada? Sobresaturada. Sobresaturado. Sobresaturada. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí el siguiente ejemplo. Fíjense que entonces aquí por lo menos me está presentando un ejemplo de insaturación. Dice, en la preparación de una solución insaturada se agrega poca cantidad de soluto, por lo tanto este puede diluirse en el solvente con gran facilidad, generando una mezcla homogénea. Bien, entonces la mayoría de sustancias que son insaturadas son mezclas homogéneas porque la cantidad todavía es muy baja. Si una persona agrega 5 gramos de sal a un litro de agua, teniendo en cuenta las mismas condiciones anteriores, es decir, que se puede diluir 359 gramos en un litro a la temperatura de 25 grados centígrados, la muestra estará ¿por dónde? ¿Estará por debajo o estará por encima o estará sobre la línea de saturación? Debajo. Estará por debajo. Y si está por debajo, ¿qué dice que es una solución qué? Insaturada. No saturada o insaturada. Entonces ahí ya está el ejemplo. Es muy normal que yo identifique la saturación dependiendo del color. Bien, si es
esta fuera la que más en relación de 359, un litro, ¿esta muestra cuál sería? ¿Saturada o insaturada? O sobresaturada. Esta, la de la mitad. Ah, ¿Sería cuál? ¿Insaturada? No. Si en esta hay un litro, supongo que hay un litro y le agrego los 359 gramos de sal y diera esta coloración, suponiendo que esta es una coloración que me vaya a dar específico para esto. ¿Esto qué será? ¿Saturado, insaturado o sobresaturado? saturada, profe. ¿Esta qué será? ¿Esta? Saturada. No. No, es Sobresaturada. 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 Esta está sobresaturada. ¿Y esta qué será? Insaturada. Insaturada. Suponiendo que esta fuera la saturada, querría decir que estas dos serían insaturadas porque el color es inferior, suponiendo que esta sea la que maneje la relación. ¿Listo? Quiere decir que estas dos por dónde se encontrarían, acá en este espacio, sobre este espacio o en este espacio. Es decir, por debajo, sobre la línea o debajo de la línea. Perdón, encima, sobre la línea o por debajo de la línea. ¿Cuál querría decir ahí? Sobre la Las línea. insaturadas. No, las insaturadas tienen que estar por debajo, acuérdese. Ah, ¿Listo? por debajo de la línea. Y las debajo. sobresaturadas, entonces, ¿qué quiere decir? Que es cuando yo agrego más cantidad y la puedo diluir en su totalidad. Entonces, por ejemplo, aquí dice 430 gramos de cloruro de sodio a los mismos 25 grados centígrados y tenga en cuenta que fueron 359. ¿Qué quiere decir? Que si aquí es 25 grados centígrados y voy a adicionar 430, voy a suponer que esté aquí, donde está el punto rojo en este momento. ¿Sí? No donde estoy señalando la letra, bueno, lo pongo aquí arriba. ¿Qué quiere decir? Que la sustancia es saturada, insaturada o sobresaturada. Sobresaturada. Sobresaturada porque se encuentra por encima de la línea. Entonces pongamos el último ejemplo, miren. Este es el ejemplo, el del sulfato de cerio. Este sulfato de cerio es el que yo les digo que tiene una connotación diferente. Si ven que aumenta la temperatura, pero él termina disminuyendo su capacidad de solubilidad, entonces este es inverso. Si disminuyo la temperatura, él va a ir aumentando su capacidad de solubilidad. Es decir, que en temperaturas inferiores a 0 grados centígrados, él va a aumentar su capacidad de solubilidad. Este es el único con el que ocurre esto, por lo menos para esta gráfica. Tienen que tenerlo muy, muy presente porque cuando les ponga ejercicios con respecto a esto, los voy a poner a analizar principalmente este tipo de gráficas. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Sí, señor. Listo, entonces le damos este ejemplo. Dice, por ejemplo, se podría decir que en una muestra de KCl, es decir, cloruro de potasio, voy a ubicar la línea de la KCl, que es esta que está aquí, esta que estoy señalando, miren, KCl, a 30 grados centígrados, es decir, que tengo que subir por esta lineecita que está aquí, y en 100 gramos de agua, estas gráficas siempre me las entregan en 100 gramos de agua. Si se adicionan 40 gramos de esta sal, la muestra sería sobresaturada. ¿Por qué? ¿Por qué sería sobresaturada? Póngale mucho cuidado. Me voy a ir a 30 grados centígrados, es decir, aquí en este punto donde estoy, ahí ya está la línea del cloruro de potasio, y me voy a subir hasta donde dice 40 gramos. Mire, 40 gramos, 30 grados centígrados. Ahí estaría ese punto. Listo. ¿Se encuentra por encima o se encuentra por debajo de la línea? Por encima. Por encima. O sea, quiere decir que la muestra es ¿qué? Saturada. Ahí la muestra es saturada, ¿seguros? No, insaturada, profe, porque está debajo de donde nos está mostrando. Mire dónde está la línea del KCl, mire que es esta. Por eso, Mire insaturada. punto dónde está. ¿Listo? Devolvámonos. ¿Qué me dice? ¿Sobresaturadas a dónde? ¿Arriba o abajo de la línea? Arriba. Sobresaturadas arriba. Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está el puntico? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Entonces, Arriba la muestra es sería ¿qué? sobresaturada, pero es que se encuentra muy Muy abajo. cerca. ¿Se encuentra muy Insaturada. abajo? No, mire, le voy a No, mostrar la línea y te la voy a se ampliar encuentra aquí. cerca de la línea. Se encuentra cerca de la línea, pero donde se está encontrando es justo en este punto, donde tengo ahí la mano, mírelo. Aquí donde Es se está moviendo la insaturada. mano. Y la línea es O sea, sería Saturada.
Se Sobresaturada. encuentra sobresaturada porque, mire, la línea es esta es la línea, y la muestra se encuentra ¿dónde? En la parte superior. Si se encuentra en la parte superior es saturada. Si se encuentra aquí abajo, ¿cómo será? Insaturada. Insaturada, perfecto. El ejercicio me dice a 30 grados centígrados, pero ¿qué pasa si yo comienzo a calentar esta vaina y lo llevo hasta los 60, pongámoslo hasta los 70 grados centígrados? ¿Qué pasará? ¿La solución seguirá siendo sobresaturada? Sería sobresaturada. Sí, No, todavía. no, pues depende de la temperatura. Muy bien, porque la solubilización o la definición de saturación depende de la temperatura. Quiere decir que ya aquí tengo 40 y estoy en 10, 20 y 30. A 30 grados centígrados, esta muestra es sobresaturada porque me encuentro por encima de la línea. Pero bien, ahora voy a continuar entonces con mi recorrido. Entonces aquí voy en 30, 40. Fíjense que en 35, ¿qué sería? ¿Saturado, insaturado o sobresaturado? 35. Estaría saturada porque se encontraría sobre la línea. A 50, 60 y 70, ¿por dónde se encuentra? ¿Por encima o por debajo de la línea? Debajo. Por debajo. Por debajo. Saturada. 70 grados centígrados, la muestra ahora, ¿qué será? Saturada. Insaturada. Pero sigue siendo la misma Insaturada. cantidad. Fíjense que sigue siendo la misma cantidad. Solamente que estoy variando la temperatura y a través de la temperatura Profe. también puedo definir cuándo es insaturado, saturado o sobresaturado. ¿Listo? Profe, ¿y cuándo sería saturado? Por ejemplo, ahí. Ahí. ¿Cómo y cuándo sería saturado? Ya te muestro entonces para que caigas para que analices entonces la gráfica. Listo. Es saturado cuando yo me cruce sobre la línea. Mire, 40, 40, 40. Aquí no me he cruzado con la línea. Todavía no, todavía no, todavía no. Pero si te fijas que en este puntico, pues si yo analizo aquí, esta vaina estaría en la mitad de las dos. Es decir, entre 40 y 50. Quiere decir que ¿cuántos grados tendría ahí? Aproximadamente. 45. 45. O sea, que quiere decir que para que la muestra sea saturada, ¿qué temperatura tendría que estar? A 50. A 40. A más o menos unos 45 grados centígrados, que sería, mira, serían estos 45, subo por aquí, subo por aquí, subo por aquí, ¡pum! Me crucé. A 45 grados centígrados me encuentro con 40 gramos. Quiere decir que esta es la mezcla que, esta es la mezcla que yo puedo determinar como la mezcla saturada. Pero si aumento más la temperatura, ya se volverá insaturada, y si la disminuyo más, ya será sobresaturada. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, porque este ejercicio son los que tienen que trabajar de aquí en adelante. Muchachos, qué pena con ustedes, no me di cuenta, me les robé 3 minuticos de más, así que por favor, vayan pasando a su siguiente clase. Un abrazo para todos, háganme el favor y se me cuidan mucho, cuiden a sus familias, y nada, pues nos vemos entonces el día de mañana, creo. Sí, mañana nos vemos para la clase de biología. Bueno, Muchas gracias, profe. Que esté bien. listo, muchachos, profe. gracias, muy bien. Profe, qué pena, ¿y Bien, hay tarea? Las tareas se las voy dejando en Moodle, pero como está ahorita caído, entonces no sé cómo, ni siquiera cómo voy a hacer. Profe, ¿Vale? una Listo, pregunta, profe. ¿y cómo hacemos para subir la tarea de la vez pasada de los ejercicios que había Yo les digo dejado? obviamente la respuesta. Lo que pasa es que el fin de semana tuve un problema y duré prácticamente 5 días sin internet. Entonces, por ese inconveniente que tuve, pues no les he podido subir a ustedes las actividades.